Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de reacciones copyright y enlaces covalentes fuertes. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que me tiene absolutamente fascinado, algo que a primera vista parece desafiar todas las leyes conocidas de la química. Estamos hablando de esa tuba química imposible que ronda por internet, ese experimento que te hace rascarte la cabeza y preguntarte, ¿CU superíndice 3 mo demonios es posible? He estado investigando a fondo, buscando pistas, leyendo papers oscuros y, debo admitirlo, he pasado algunas noches en vela tratando de descifrar este misterio. Vamos a analizar juntos este FENU superíndice 3 meno, desentrao más menos a sus secretos, y ver si realmente estamos ante un milagro químico o simplemente una ilusión superíndice 3n bien orquestada. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, un pequeño más menos o favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta la química, los experimentos curiosos y los misterios científicos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Bien, lo primero que debemos hacer es definir de qué copyright, tuba química imposible estamos hablando. Porque seamos honestos, en internet hay de todo, y no todo lo que brilla es oro. Me refiero a ese experimento viral donde se observa un flujo continuo de un líquido que parece desafiar la gravedad, ascendiendo por un tubo hasta una altura considerable y luego, misteriosamente, volviendo a caer en un ciclo aparentemente perpetuo. Se presenta como algo imposible, algo que va en contra de la termodinámica y las leyes del movimiento de fluidos. La clave para entender este FENU superíndice 3 meno no radica en la magia, sino en una combinación superíndice 3n inteligente de principios físicos y por supuesto químicos. La primera pista importante es la composición superíndice 3n del líquido en cuestión superíndice 3n. En la mayoría de los casos, no se trata de agua pura ni de una sustancia homogénea copyright nea simple. Bien, es una mezcla cuidadosamente preparada que incluye, entre otras cosas, un solvente orgánico volátil y un soluto de alta densidad, como un aceite pesado o incluso, en algunos casos, un tinte fluorescente para hacerlo vistoso. El truco estuvo en la diferencia de densidades y en la presión superíndice 3n de vapor del solvente orgánico. El solvente volátil se evapora fácilmente a temperatura ambiente, generando vapores que ejercen una presión superíndice 3n considerable. Esta presión superíndice 3n empuja el líquido hacia arriba por el tubo. Pero por qué copyright no se evapora todo el solvente de golpe. Aquí es donde entra en juego el soluto de alta densidad. Este soluto aumenta la densidad general del líquido, haciendo que sea difícil de evaporar por completo. Además, la tensión superíndice 3n superficial de la mezcla juega un papel importante en la cohesión superíndice 3n del líquido y su capacidad para ascender por el tubo. Pensemos en la presión superíndice 3n de vapor. Imaginen una olla a presión superíndice 3n. Al calentar el agua, la presión superíndice 3n dentro de la olla aumenta significativamente. Esto se debe a que las moléculas de agua se evaporan pido y el vapor generado queda atrapado dentro de la olla, ejerciendo una fuerza sobre las paredes. En el caso de la tuba química imposible, el solvente orgánico volátil actúa de manera similar, aunque a una escala mucho menor. La evaporación superíndice 3n del solvente genera una presión superíndice 3n que empuja el líquido hacia arriba. Ahora, la parte imposible de este experimento viene dada por la percepción superíndice 3n de movimiento perpetuo. Da la impresión superíndice 3n de que el líquido sube y baja sin necesidad de una fuente de energía externa. Pero eso no es del todo cierto. La fuente de energía es, en realidad, la temperatura ambiente. El calor ambiental proporciona la energía necesaria para que el solvente orgánico se evapore. Sin embargo, el proceso no es perpetuo. Con el tiempo el solvente se va evaporando por completo, la presión superíndice 3n disminuye y el flujo cesa. Otro factor importante que contribuye a la ilusión superíndice 3n de movimiento perpetuo es el diseño más menos o del tubo. A menudo se utiliza un tubo con un diámetro interno muy pequeño más menos o, lo que facilita el ascenso del líquido debido a la acción superíndice 3n capilar. La acción superíndice 3n capilar es la capacidad de un líquido para fluir en espacios estrechos en contra de la fuerza de la gravedad. Esto se debe a las fuerzas intermoleculares entre el líquido y las paredes del tubo.
Piensen en Cu superíndice 3 mol. El agua asciende por un papel absorbente. Es el mismo principio. Algunos montajes incluso incluyen un sistema de refrigeración superíndice 3N sutil en la parte superior del tubo. Esto ayuda a condensar los vapores del solvente, que luego regresan al DEPU superíndice 3 sito inferior, creando un ciclo cerrado que prolonga la vida útil del experimento. Sin embargo, incluso con este tipo de sistemas, el proceso no es perpetuo. Eventualmente el solvente se degradará o se contaminará y el flujo se detendrá. Entonces, ¿es realmente imposible esta tuba cúmica? La respuesta es un rotundo no. Es ingeniosa, su. Es visualmente impactante, también copyright N. Pero no viola ninguna ley de la física ni de la química. Es simplemente una demostración superíndice 3N elegante de Cu superíndice 3 mo. Se pueden combinar diferentes principios para crear un efecto sorprendente. La clave está en la evaporación superíndice 3N del solvente volátil, la diferencia de densidades entre el solvente y el soluto, la acción superíndice 3N capilar y, en algunos casos, un sistema de refrigeración superíndice 3N que ayuda a condensar los vapores. Es importante desmitificar este tipo de experimentos y entender la ciencia que hay detrás. No dejarnos llevar por la etiqueta de imposible y, en cambio, tratar de comprender los mecanismos que hacen que funcione. La química es una ciencia fascinante, llena de sorpresas y fenus superíndice 3 menos que a primera vista pueden parecer mágicos. Pero siempre hay una explicación superíndice 3N científica detrás de todo. En resumen, la tuba química imposible no es imposible en absoluto. Es una demostración superíndice 3N ingeniosa de principios físicos y químicos como la evaporación superíndice 3N, la diferencia de densidades, la acción superíndice 3N capilar y la tensión superíndice 3N superficial. La clave está en entender que el solvente volátil se evapora, creando una presión superíndice 3N que empuja el líquido hacia arriba, y que el soluto de alta densidad ayuda a mantener la cohesión superíndice 3N del líquido. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan aprendido algo nuevo. Me encanta desentrar más menos a este tipo de misterios químicos y compartir mis conocimientos con ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me gustaría saber qué copyright opinan de este experimento, si alguna vez lo han intentado y si tienen alguna otra duda o sugerencia para futuros vídeos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hasta la superíndice 3 Sima, químico adictos. Y recuerden, la química es tú en todas partes, solo hay que saber buscarla. Ahora bien, profundicemos un poco más en cada uno de estos principios para comprenderlos a fondo. La evaporación, por ejemplo, no es solo un cambio de estado físico. Es un fenómeno dinámico que depende de la energía cinética de las moléculas. Algunas moléculas con suficiente energía logran vencer las fuerzas intermoleculares que las mantienen en estado líquido y escapan a la fase gaseosa. La velocidad a la que esto ocurre depende de la temperatura, la presión y la superficie de contacto entre el líquido y el aire. En el caso de la tuba química, elegir un solvente volátil con una alta presión de vapor a temperatura ambiente es crucial. Dietílether, diclorometano, incluso acetona, son opciones comunes debido a su facilidad para evaporarse. Pero, ¿qué hace exactamente el soluto de alta densidad? No solo aumenta la densidad general de la mezcla, sino que también modifica sus propiedades coligativas, como la presión de vapor y el punto de ebullición. Al añadir un soluto no volátil, se reduce la presión de vapor del solvente. Esto significa que a una temperatura dada, menos moléculas de solvente escapan a la fase gaseosa, ralentizando la evaporación. A primera vista podría parecer contradictorio que queramos ralentizar la evaporación en un experimento donde la evaporación es clave. Sin embargo, lo que buscamos es una evaporación controlada y sostenida, no una explosión repentina. El soluto de alta densidad también ayuda a aumentar la viscosidad del líquido, lo que facilita la cohesión y el ascenso por el tubo. La acción capilar, ese fenómeno que permite que el agua suba por un delgado tubo de vidrio, se debe a la combinación de dos fuerzas, la cohesión y la adhesión.
Cuando la adhesión es mayor que la cohesión, el líquido moja las paredes del tubo y asciende por él. El ángulo de contacto entre el líquido y la pared del tubo es agudo en este caso. En la tuba química, un tubo de diámetro interno muy pequeño maximiza la acción capilar, ayudando a que el líquido ascienda a una altura considerable. La elección del material del tubo también es importante. El vidrio es un material común debido a su alta polaridad, que favorece la adhesión con muchos líquidos. Hablemos ahora de los sistemas de refrigeración sutil que algunos montajes incluyen. No se trata de un refrigerador industrial, sino de un simple sistema que enfría ligeramente la parte superior del tubo. Esto puede lograrse, por ejemplo, envolviendo la parte superior del tubo con un material conductor térmico conectado a una pequeña placa Peltier o simplemente utilizando un disipador de calor. El objetivo es crear una diferencia de temperatura entre la parte inferior y la parte superior del tubo. Los vapores del solvente al llegar a la parte superior fría, se condensan y regresan al depósito inferior, cerrando el ciclo. Esto prolonga la vida útil del experimento, pero no lo convierte en perpetuo. La energía sigue siendo necesaria para evaporar el solvente, y el sistema está sujeto a la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía de un sistema aislado siempre aumenta. Con el tiempo la mezcla se degradará, se contaminará, o simplemente se quedará sin solvente y el flujo se detendrá. Es importante mencionar que la seguridad es primordial al realizar cualquier experimento químico. Los solventes orgánicos volátiles suelen ser inflamables y tóxicos. Es crucial trabajar en un área bien ventilada, usar guantes y gafas de protección, y evitar cualquier fuente de ignición. Además, es importante conocer las propiedades y los riesgos de cada sustancia antes de manipularla. El dietil-éter, por ejemplo, es extremadamente inflamable y puede formar peróxidos explosivos con el tiempo. El diclorometano es un posible carcinógeno. Siempre consulten las hojas de seguridad de cada sustancia y sigan las precauciones adecuadas. Más allá de la demostración física, la tuba química nos ofrece una valiosa lección sobre la naturaleza de la ciencia. Nos recuerda que la ciencia no se trata de magia ni de trucos, sino de comprender los principios fundamentales que rigen el universo. Nos enseña a cuestionar las apariencias, a buscar explicaciones racionales y a no dejarnos llevar por la etiqueta de imposible. La ciencia es un proceso continuo de exploración, descubrimiento y aprendizaje. De hecho, la historia de la ciencia está llena de ejemplos de fenómenos que en su momento se consideraron imposibles y que luego fueron explicados y comprendidos. Pensemos en el vuelo de los aviones, la transmisión de señales de radio a través del aire, o la manipulación del ADN. Todos estos logros científicos parecían imposibles en algún momento, pero gracias al ingenio y la perseverancia de los científicos, hoy son una realidad. La tuba química, aunque no es un descubrimiento revolucionario, es un excelente ejemplo de cómo la ciencia puede ser accesible y divertida. Es un experimento que puede realizarse en casa con materiales relativamente fáciles de conseguir, y que puede despertar la curiosidad y el interés por la química en personas de todas las edades. Así que la próxima vez que vean ese vídeo de la tuba química imposible en Internet, recuerden que no están viendo magia, sino una elegante demostración de principios científicos bien entendidos y combinados. Y recuerden que la química está en todas partes, desde la cocina hasta el espacio exterior, esperando ser descubierta y comprendida. Ahora los animo a que experimenten por su cuenta, pero siempre con precaución y responsabilidad. Intenten modificar el experimento, variar las concentraciones de los componentes, cambiar el tamaño y el material del tubo. Observen cómo estos cambios afectan el flujo y la duración del experimento. Documenten sus resultados y compartan sus descubrimientos con la comunidad científica. Quizás descubran algo nuevo y sorprendente. Y como siempre, los invito a dejar sus preguntas y comentarios en la sección de abajo. Me encanta interactuar con ustedes y responder a sus inquietudes. Sus preguntas me inspiran a crear contenido aún más interesante y relevante. No duden en compartir sus ideas y sugerencias. Hasta la próxima, químicos adictos. Sigan explorando, experimentando y aprendiendo. Y recuerden que la ciencia es la aventura más emocionante de todas.